Durante más de medio siglo, Colombia ha sido testigo de un conflicto armado que ha dejado profundas cicatrices en nuestra sociedad. Con 57 años de guerra y contando, es difícil ignorar la magnitud del sufrimiento y la persistencia de la violencia en nuestro país. La historia nos lleva a los años 60, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, surgieron como una respuesta a las desigualdades sociales y políticas que afectaban a vastas regiones rurales del país. Su lucha inicialmente estaba centrada en cuestiones de repartir justicia social y redistribución de tierras, pero con el tiempo evolucionó hacia un conflicto prolongado y complejo que ha involucrado a millones de colombianos. Nosotros desde nuestro surgimiento, si usted lee el programa agrario de los guerrilleros, que surge en julio del 64, entonces allí planteamos que las FARC surgen al escenario de la resistencia armada porque le cerraron todas las puertas de la posibilidad de actuar en el marco de la política, en la legalidad. Entonces, el mismo Estado, la operación contra Marquetalia y contra los campesinos que allí habitaban, obligaron a estos campesinos a adoptar una medida de supervivencia, y esa medida de supervivencia fue levantarse en armas. Y de allí surgió de pronto de los discursos de Álvaro Gómez una palabreja, que es que allá en esas regiones, allá donde gobierna el comunismo, donde no se iza la bandera nacional, sino la bandera de la hoz y el martillo, eso es una república independiente. Y Colombia necesita recuperar la soberanía. Por supuesto que era un argumento falaz, porque aún hoy día, Marquetalia, algún día, ustedes que están jóvenes tienen tiempo de ir, después de 64 años o de 70, ¿cuántos años hace que pasó eso? Y ustedes van hoy a Marquetalia y está exactamente igual como estaba en esa época. Entonces uno se pregunta, ¿cuál república independiente? ¿Cuál soberanía si a ustedes no les importaba eso? Entonces se les ocurrió, por parte del presidente Guillermo León Valencia, bombardear esa zona. Pues ya en esas circunstancias, ¿qué hacían los compañeros? Pues sacaron sus armas viejas, oxidadas, las aceitaron y comenzaron a defenderse. Entonces, yo cuento esa historia porque la mayoría de la gente tiende a creer que la FARC surgió como un grupo y nosotros decimos no, la FARC nació como respuesta a una agresión. Primero agreden ustedes y luego nosotros respondemos, o sea, esos campesinos. Eso fue el inicio de un largo sinfín de enfrentamientos, no solamente en Marquetalia, sino también en Río Chiquito, El Pato y Guayabero. Marquetalia eran 50 familias, pero ya después otro, como Mosquera Chavos, que tenía intereses en territorios del Cauca y límites con el Huila, entonces dijo, es que Río Chiquito también es otra república independiente. Y entonces allí vino un problema, porque los discursos se dirigieron hacia Río Chiquito, pero Río Chiquito no era Marquetalia. O sea, no eran 50 familias, en Río Chiquito había 7.000 familias. No es lo mismo bombardear 50 familias que 7.000 familias, ¿no? Pero lo hicieron. Pero después no solamente se quedaron con eso, dijeron no, es que hay otra república independiente, allá está El Pato y está el Guayabero, allá también hay comunistas. Y fueron y bombardearon eso. Y ahí, ese es el origen de las FARC. Es decir, toda esa gente campesina que estaba tratando de reconstruir su vida y vienen las Fuerzas Armadas. Toda esa situación fue la que se generó porque eso ocurrió entre el año 64 y el año 66 y es de allí cuando ya esos campesinos de Pato, Río Chiquito, Guayabero, Marquetalia deciden, bueno, ¿y qué? Porque la persecución siguió. Entonces deciden la única manera pues es organicémonos y así fueron creando, dijéramos, un núcleo que posteriormente se convirtió en la FARC. ¿Cómo era posible que el Estado permitiese la inexistencia del mismo en territorios como Marquetalia y luego atentara contra ellos?
¿Cómo era posible que para las personas de los municipios y de las veredas fuera más factible irse a la lucha armada que estudiar o trabajar? ¿Cómo una persona del común, como usted y yo, decide ingresar a las FARC? Cuando yo ingreso en la guerrilla, en el año 1982, yo me voy de mi casa como en noviembre, creo, octubre, noviembre, no, diciembre, y me fui a buscar los guerrilleros para decirles que yo me iba con ellos. Es que no me quería que me llevaran, no, que yo me iba con ellos, además. Iba con ellos por varios motivos. Lo uno, no podía continuar con mis estudios porque no había oportunidad, mis padres estaban muy mal económicamente. Y segundo, porque a raíz de eso, que estábamos mal económicamente, mis padres empezaron a decirme que era mejor que me matrimoniara, que por qué no me casaba, que ahí había un vecino, un muchacho joven, muy trabajador, que podía ser mi marido, y yo como que estaba convenciéndome de eso, pero en un momento dije, no, yo no siento como que nada por ese muchacho, ¿cómo me voy a casar con él? Y les dije a ellos, a los guerrilleros, que me quería ir con ellos. Inicialmente me dijeron que no. Luego me dijeron, cuando venga su mamá, sí, le decimos para ver si la dejan ir. Cuando llegó mamá, adiós, yo me fui a mi casa. Me fui a buscarlos, que me llevaran con ellos. Me dejaron en una casita de un campesino, que lo pensara una semana. Ahí estuve muy juiciosa, llegaron. Les dije, no, mi decisión es que me voy con ustedes. Y me fui. Según los congresistas de Comunes, todos los miembros de las FARC tuvieron una trayectoria en la guerrilla desde cero. Los puestos no estaban cantados, pero ¿qué tuvieron que hacer para llegar hasta ahí? La FARC tenía una metodología de acogimiento de quienes llegaban a sus filas. Y en esa metodología de acogimiento, entonces se partía de la formación del guerrillero integral. Es decir, el hombre o la mujer que fuera capaz de capacitarse en distintos temas. Entonces uno empezaba por llegar a la escuela básica, hacer el curso básico de los 3 meses, por aprender a pagar guardia, por aprender a prender un fogón, a preparar una comida, a hacer un hueco para sanitario, a arreglar un sitio para bañadero, a cargar leña, a hacer todas las cosas que se requerían, la infraestructura que se requería para poder desarrollar nuestra actividad en las condiciones de la selva. Adicionalmente a eso intervenía la formación militar. Entonces la formación militar comprendía las maniobras propias para la guerra, pero también tenía rudimentos de cartografía, de topografía, de física, de química, porque entonces para preparar un explosivo, ¿cierto? Se necesitan los elementos de química, para lanzar un explosivo se necesitan los elementos de física y el conocimiento del terreno, el conocimiento de esas variables. Las armas, se partía de decir que las armas jugaban un papel, pero las armas no eran el objetivo en sí de nuestra resistencia, sino que el objetivo era abrir los espacios políticos que nos permitieran la participación política en igualdad de condiciones a los partidos tradicionales en el marco de la legalidad. ¿Ustedes imaginan su primer día como mujer en un campamento rodeada de hombres, lejos de su familia, sus raíces y explorando una nueva y desconocida etapa de su vida? Así fue el primer día de Sandra Ramírez. Mi primer día, asombrada. Yo nunca en mi vida había estado en un campamento guerrillero, nunca, pero nunca. No sabía qué era estar. Entonces ellos empezaron primero a hablarme de los reglamentos, por ejemplo, nuestra reglamentación interna, a que leyera los reglamentos y les preguntara a ellos. Y así, me mostraron qué era un campamento, me enseñaron qué era un campamento, qué significaba pagar guardia, por ejemplo. La primera noche me fue muy mal porque yo estaba muy asustada pagando guardia. No fue el primer día, eso fue después. Porque en los primeros días no me pusieron guardia. Pero sí me explicaron todo, me llevaron a conocer qué era pagar guardia, cómo se pagaba la guardia, qué era ser un guerrillero, qué eran los peligros que corríamos, pero también lo que podíamos hacer. Me vi sí en medio de hombres, pero habíamos 5 mujeres, conmigo 5 mujeres en ese momento. Me acuerdo el nombre de Eliana, Marta, Elizabeth, Janet y mi persona. 5 mujeres habíamos en ese campamento donde yo llegué, habían 5 mujeres. Todas ellas
tres estábamos ya recién ingresaditas y las dos compañeras ya tenían un tiempo, como unos 8 o 10 años tal vez ya de haber ingresado. Yo no recuerdo exactamente, pero así como mujeres. No, bien, yo no me sentí en ningún momento mal porque no hubo atrevimiento de alguno, no. Al contrario, una persona que me guió, eso sí, una persona que me guió en todo esto que estoy contándoles. Un común denominador de nuestras 11 entrevistas es que la mayoría de los entrevistados no solo no se arrepienten de su pasado, sino que además lo recuerdan como una de sus épocas más felices e íntegras. Pues encontraron en la guerrilla lo que en sus casas no, familia, unidad y un claro objetivo. No, yo creo que la parte de mi vida más bonita la he vivido en las FARC. Y yo creo que si hay algo que uno extraña hoy, es eso, la vida en comunidad. Porque es que allá, en medio de todas las dificultades, allá uno compartía con todos y todas la abundancia, pero también la escasez, las alegrías, pero también las tristezas. De los acuerdos de paz del 2016 nace el Partido Comunes. Las FARC firmaron un compromiso político de no volver a las armas, las cuales fueron entregadas, derretidas y convertidas en monumentos. Los guerrilleros se convirtieron en firmantes de paz y a partir de ese entonces empezó un nuevo camino para los 12.925 integrantes de las FARC. Pero eso del todo no ha sido suficiente para dejar atrás el pasado, ni lo podrá hacer. El acuerdo de paz plantea que las víctimas del conflicto sean recompensadas con la verdad. Y a pesar de que aún los acuerdos no dan garantía de eso, el acuerdo de paz tiene sus dificultades, pues el enfrentamiento con las FARC dejó un número de 6.245.000 víctimas. Mira, yo siempre que me encuentro con alguien que ha sido víctima y que nos dicen, yo soy víctima de ustedes, Sandra, senadora, yo le digo, sí, pregunto qué pasó, pero siempre pido perdón, siempre. Y pido un abrazo, porque yo pienso que los abrazos nos ayudan muchísimo. Ustedes tal vez se han dado cuenta que una ocasión le pedí un abrazo a una señora y me lo negó, ¿no? Lo negó, pero yo le reconozco a doña Carmen, porque el dolor es el dolor. El dolor de haber perdido a su esposo, de luego ella dedicarse a criar a sus muchachos solita, sin su esposo. Caramba, eso es muy duro, muy duro. Y hay que ponerse en los zapatos. Pero eso no es suficiente, y no va a ser suficiente que nos pongamos en los zapatos. Pero sí que tengamos el perdón o el reconocimiento, el que no haya ira en sus ojos, es valiosísimo para nosotros. A raíz de los acuerdos de paz del 2016, el Partido Comunes entró a la arena política y desde ese momento ha estado enfrentando la violencia constante, ya que ha perdido la vida 420 miembros del partido. ¿Puede uno prolongar una guerra eterna sin tener la convicción de que la va a ganar solo por conservar la vida? Yo hice la guerra porque estaba seguro que íbamos a ganar. Cuando llegó un punto de la confrontación en la que hubo un desnivel, dijéramos, en la correlación de fuerzas, porque los Estados Unidos invirtieron 10.000 millones, aumentaron el número de helicópteros, su capacidad de reacción. En Colombia llegó a tener la flota de helicópteros más grande que había en el mundo. Únicamente Israel tenía más helicópteros que Colombia. Nosotros no teníamos cómo defendernos, no teníamos misiles. Y sin misiles, es decir, fusiles contra aviación, eso es muy, muy complicado. Hicimos todos los esfuerzos por buscar misiles. Eso se lo hemos dicho a la JEP y lo sabe el ejército y lo hemos al gobierno. Ustedes saben que eso es así. Le pedimos a Hussein, le pedimos a Gaddafi, a Vietnam, a Rusia, a Cuba, a Venezuela, a Líbano, a todos, todos dijeron no. Es decir, es que en la última etapa de la guerra, las cosas que pasaban era, es decir, a ti te ubican y el bombazo te lo meten aquí, mira. El bombazo lo meten allí porque eso era con GPS. Antes no era así. Pero con la tecnología norteamericana y GPS, el bombazo lo metían así, no era y no meterle un chip. Así mataron al mono. Le meten un chip en un zapato y la bomba le cae en el zapato, papá. Yo creo que hay muchas enseñanzas para la sociedad colombiana.
Y yo creo que la mejor enseñanza que le queda a la sociedad colombiana es que las FARC-EP siempre fuimos una propuesta política. Y que siempre nuestra aspiración fue abrir espacios políticos para que la gente más jodida, la gente más pobre de este país, pudiera ser escuchada. Aunque la guerra contra las FARC-EP ha marcado gran parte de la historia reciente de Colombia, no podemos ignorar que en los últimos años se han dado importantes avances hacia la paz. La firma del acuerdo de paz en 2016 marcó un hito significativo en la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado. Sin embargo, como veremos en el siguiente episodio, el camino hacia la paz ha estado plagado de desafíos y obstáculos, y la implementación total de los acuerdos ha sido un proceso complejo y controversial.